Buenas tardes. El día de hoy realizaremos un análisis de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso que analizaremos será el pueblo indígena quichua de Sarayaku versus Ecuador. Vamos a identificar los hechos suscitados, el acto, especificación de tipicidad objetiva, principios y derechos violentados o vulnerados, y los criterios jurídicos relevantes por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los hechos del caso se dan desde 1992 hasta el año 2012. En 1992 se le concede a los pueblos indígenas el título de propiedad de un área denominada Bloque 9. En 1996 se da el contrato de participación entre la empresa estatal Petroecuador y la Compañía General de Combustibles, concediendo a la segunda el bloque 23. En el año 2000, la empresa CGC ofreció dinero para infraestructuras y plazas de empleo para la comunidad, lo cual fue rechazado por la Asamblea General de Sarayaku. Hay que tener en cuenta que la empresa petrolera de la Compañía General de Combustibles intentó en diversas ocasiones entrar al territorio del pueblo Sarayaku a fin de conseguir su consentimiento para realizar la exploración petrolera, aunque ninguno de los intentos fue exitoso. En el año 2001, el Convenio de Cooperación de Seguridad Militar con las empresas petroleras que operaban en el país. En el año 2002, se reactiva la actividad sísmica y el pueblo indígena declara estado de emergencia. El 28 del 12 del 2002, el presidente oficial de la protección de la instalación portuaria presenta el recurso de amparo constitucional ante el juez primero de lo civil de Pastaza. En el año 2003, 120 miembros del pueblo Sarayaku fueron agredidos. El 19 del 12 del 2003 se presenta la petición frente a la Comisión Interamericana. En el año 2010 se presenta el caso frente a la Corte Interamericana y específicamente en abril del 2012 una delegación de la Corte realiza una diligencia en el lugar de los hechos. En noviembre del mismo año, la CGC ingresó al territorio de Sarayaku, lo cual generó que se detuvieran las actividades económicas y administrativas del pueblo. La indicada empresa habilitó su infraestructura y destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos, los cuales eran necesarios para el consumo del agua de la comunidad. También taló árboles y plantas que eran necesarias para la subsistencia alimentaria del pueblo. El 27 del 7 del 2012 se dicta la sentencia. Aquí tenemos un mapa de la República de Ecuador. Sarayaku se encuentra en Pastaza. Listo. Como podemos observar, Sarayaku se encuentra en la provincia de Pastaza. Y aquí puedo mostrarles los bloques que fueron invadidos. La norma aplicada para los derechos violentados. La norma aplicada en el fondo de la controversia fue la Convención Americana de los Derechos Humanos por las presuntas violaciones de los artículos primero, de la obligación de respetar los derechos, el cuarto, del derecho a la vida, el quinto, del derecho a la integridad personal, el séptimo, el derecho a la libertad personal, el octavo, las garantías judiciales, el artículo 13, la libertad de pensamiento y expresión, el artículo 21, el derecho a la propiedad privada, el artículo 22, el derecho de circulación y de residencia, el artículo 23, derechos políticos, el artículo 25, protección judicial, el artículo 26, el desarrollo progresivo. Asimismo, fue mencionado el artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el convenio número 169 de la OIT. Los argumentos y pretensiones de las partes. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el fondo del asunto?
Como primer punto, el derecho a la consulta y a la propiedad comunal indígena, donde se destaca el derecho a la propiedad, a la circulación, los derechos económicos, sociales y culturales, además de deber adoptar disposiciones del derecho interno y la obligación de respetar los derechos. Como punto número 2, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Como punto número 3, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Hay que tener en cuenta que el Estado se declara responsable por la violación de los derechos de la propiedad comunal y a la consulta e identidad cultural en prejuicio del pueblo sarayaco. La decisión de la Corte. La Corte sostuvo que para estar en posibilidad de realizar una exploración de recursos naturales en el territorio de una comunidad indígena, debían observarse los requisitos de, principalmente, realizar un proceso participativo que garantice su derecho a la consulta, efectuar un estudio de impacto ambiental, explicar los beneficios que se pudieran generar con la explotación de los recursos naturales, además de la determinación. La responsabilidad. La Corte declara por unanimidad que el Estado de Ecuador es responsable por la violación a los derechos de la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural respecto al artículo 21 de la Convención Americana, y en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. El Estado es responsable por poner en riesgo los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, por no garantizar el derecho a la propiedad comunal en el término de los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado. El Estado es responsable por la violación de los derechos de las garantías judiciales reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. Sin embargo, la Corte decide que no corresponde analizar los hechos a la luz de los artículos 7, 13, 22, 23 y 26 de la Convención Americana ni del artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, entre otras razones por faltas de pruebas. Las reparaciones realizadas. Las reparaciones que se deben realizar. El Estado debe retirar y desactivar la pentolina del territorio del pueblo sarayaco. Se debe consultar al pueblo sarayaco de forma previa en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad de extracción de recursos naturales. Se debe adoptar medidas legislativas que hagan efectivo el derecho a la consulta previa. Se debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos. Se debe implementar en un plazo razonable cursos obligatorios sobre derechos humanos en comunidades indígenas dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, con la finalidad de concientización. Como punto sexto, se deberá publicar la sentencia de fondo y las reparaciones. Se deberá pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y se deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas. Muchas gracias.